Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos una vez más a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, ceviche de atún con pulpo. Es una preparación muy diferente, no en cualquier restaurante la preparan, solo en lugares muy conocedores, y hoy te voy a enseñar cómo prepararla paso a paso, punto a punto. Y además, al final te voy a enseñar también unos emplatados muy bonitos para que luzca en tu presentación. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas todos los secretos de este proceso. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo, pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. 200 gramos de atún fresco, 50 gramos de pulpo cocido, un cuarto de taza de cacahuate tostado y 4 cucharadas de piloncillo o panela, como lo conocen en otros países. Un cuarto de cebolla blanca y un cuarto de taza de cebolla morada, ambas cortadas en cuadros. Media taza de pepino en cuadros, 10 mililitros de soya de la marca Kikkoman, el jugo de 2 limones y pimienta al gusto. Todos estos ingredientes rinden para 3 porciones, tiene un tiempo de preparación de 20 minutos y contiene solo 290 calorías por porción. Bueno, aquí tenemos el ingrediente principal, que es el atún, y la característica de un atún perfecto o de buen estado es que el color sea color marrón. Tenemos una historia aquí entre nosotros del color marrón, pero luego se las cuento. Y el tamaño es muy importante, es un tamaño más o menos de 4 pulgadas por 1 pulgada de alto, y esto nos va a dar entre media libra, entre 200 y 225 gramos. Entonces la textura también debe ser firme y el empaque no debe tener agua por la orilla. Eso nos indica que fue empacado al alto vacío y no se ha descongelado y vuelto a congelar, porque si eso sucede, si tú ves agua por la orilla congelada, no adquieras ese producto. ¿Por qué? Porque ese sabor ya se salió y los nutrientes también. Bien, ahora lo que vamos a hacer para descongelarlo es lo vamos a meter en agua de la llave al tiempo, así como decimos nosotros por estos lugares, al tiempo, ¿no? Así como sale de la llave, así lo metes. Y vas a esperar un tiempo determinado para que el atún esté al 50% de congelado. Una vez que esté al 50% congelado, lo vamos a partir. ¿Por qué lo vamos a partir 50% congelado? Porque si lo descongelamos totalmente, se nos va a deshacer. Entonces ocupamos ese 50% para que no se nos quiebre. Vamos a esperar un momento y ahorita regresamos. Ya está descongelado el 50%, lo vamos a retirar del agua y ahora sí vamos a quitarle el empaque. Este empaque pues viene al alto vacío. Lo cortamos, sacamos el producto y ahorita vamos a hacer el corte adecuado. ¿Cómo lo vamos a cortar este medallón? Lo vamos a cortar primeramente por la mitad, a lo largo. Y para cortarlo para el ceviche tenemos que voltearlo hacia arriba y cortarlo también por la mitad, para que los cuadros o los cubos salgan lo más adecuados posibles. Ahí está. Una vez que lo partamos, así como lo tenemos, con la mitad de abajo y la mitad de arriba, vamos a cortarlo en tiras. Ahí está, unos pedazos en tiras. Entonces, ¿de cuánto tamaño? Más o menos como de medio centímetro. Ahí lo tenemos en las tiras, lo volteamos y ahora sí, vamos a terminar con los cuadros. Ahí está, este es el corte adecuado para lo que es el ceviche. Ahora pues vamos a empezar con la preparación más en forma. Vamos a molerle pimienta, aquí pimienta, y es recién molida para que tenga un sabor exquisito. Sabemos que la pimienta recién molida pues tiene otro color y otro sabor al momento de ponerla, por eso lo hacemos así. Lo vamos a batir un poco y ahora sí, a ponerle los ingredientes. Vamos a ponerle el cacahuate. El cacahuate tiene que ser tostado y el cacahuate no debe ser entero, debe ser partido por la mitad. Ya me estoy saboreando. Y se lo vamos a vertir aquí, el cacahuate y el pepino. Y una vez que se lo vertamos, pues vamos a mezclarlos. Esto ya le está empezando a dar volumen. Tú dirás, bueno, está medio loca la receta, sí, pero al final vas a ver que así de loca, así va a ser de exquisita. Ahí tenemos bien batido. Otro tip, el cacahuate sin sal es cacahuate natural. Es el cacahuate normal que lo tuestan, lo envasan ya partido, y ese es el que encuentras en el mercado. Vamos a ponerle la cebolla blanca y cebolla morada. ¿Por qué las dos cebollas? Porque la cebolla morada es fuerte y ocupamos ese sabor.
La cebolla blanca es un sabor más dócil, pero también lo ocupamos, la combinación de esos sabores, y lo que te estamos dando aquí en el canal pues son todos esos tips que normalmente no se dan cuando te pasan una receta. La filosofía de nosotros es darte todos los tips, todos los secretos. Aquí ya está tomando forma nuestro ceviche. Ahora sí, vamos a marinarlo con la salsa Kikkoman, es salsa de soya, solamente 10 mililitros. Hemos probado con estas cantidades más salsa y menos salsa, pero los 10 mililitros es perfecto para esta proporción. Ahora, si tú quieres preparar más, pues directamente proporcional a lo que te estamos dando la cantidad de ingredientes, lo vas a multiplicar o lo vas a dividir, o el doble o la mitad o lo que tú quieras. Aquí lo vamos a marinar con estos 10 mililitros y ahora sí, a revolverle. Vamos a ponerlo aquí a un lado. ¿Por qué? Porque ahora sigue lo que es el piloncillo o panela, como lo conocen en otros países. Aquí viene la mano peluda, me pasa el rallador. El rallador tiene 4 lados, este de 3, no encontré en el súper uno de 4, pero ya hace mucho que lo tengo. Pero la parte más grande para rallar es la que vamos a utilizar. Vamos a rallar 4 cucharadas. Entonces voy a ir rallándolo y haciéndolo hacia atrás. ¿Por qué? Porque si se junta el piloncillo, se va a pegar y es lo que no queremos, que se peguen. Entonces por eso hacemos hacia atrás el rallador mientras lo estamos rallando las proporciones. Ahí tenemos aproximadamente las 4 cucharadas de piloncillo y las voy a ir tomando y vaciándoselas aquí al ceviche por todos los lados. Ven cómo se está pegando, pero ahorita que lo batamos, pues ya se va a deshacer adentro de lo que es la preparación. Vamos a batirlo para que se incorpore muy bien lo que es el piloncillo o panela, como lo conocen en otros países, o remolacha en algunos otros. Nuestro siguiente ingrediente es el pulpo. Vamos a cortar los 50 gramos que debe llevar esta preparación. Este es un pulpo ya cocido, 50 gramos de pulpo ya cocido. Ahora, el protagonista es el atún. El pulpo va a estar de respaldo atrás para darle un sabor de marisco diferente cuando se esté degustando. Por eso esta pieza de pulpo la vamos a cortar súper fina. Son cuadros muy pequeños. Aquí te vas a ir dando cuenta qué tan pequeños son. Y son súper pequeños para poderlos poner adentro de lo que es la preparación. No son piezas tan grandes. Son muy pequeñas. Pues aquí tenemos el pulpo ya mezclado con todos los ingredientes y este es el respaldo que le da un sabor exquisito a la receta. Ahora, este tipo de receta no la encuentras en cualquier restaurante, la encuentras solamente en restaurantes conocedores de pescados y mariscos. ¿Por qué? Porque es una combinación muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero un restaurante de altura, como te ofrezco las recetas aquí en el canal, miren, se me pone chinita la piel por ya queriéndolo degustar. Es como nosotros te mostramos tanto las cantidades, las recetas diferentes, con las cantidades exactas, con todos los tips. No nos guardamos ningún secreto, todo te lo pasamos para que lo puedas reproducir en tu propia cocina. Este ceviche lleva solamente el jugo de 2 limones para esta cantidad, no más. ¿Por qué? Porque es la acidez justa para esta preparación. Una vez que ya terminemos de preparar el ceviche, lo vamos a refrigerar por un momento. Y después de eso te voy a enseñar a emplatarlo de una manera muy bonita y muy vistosa para que al momento de gustarlo sea un placer estarlo comiendo. ¿Cómo ves con esta receta? Así como esta receta, tenemos más en el canal. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo, pero activa la campanita de notificaciones para que cuando subamos una nueva receta te avise. Bien, vamos a hacer 3 tipos de emplatado. El primero y el más sencillo pues es en una tostada. Siempre te comento que para servir una tostada es llevar la tostada de manera vertical, agarrar lo que es el ceviche y en un movimiento mecánico hacia un lado queda la tostada firme, sin deshacerse y listo para servir. Ahí está. Esa es la manera más segura de hacer una tostada. El segundo emplatado es un emplatado muy sencillo, pero lo vamos a hacer vistoso. En un plato alargado vamos a empezar a servir el ceviche, pero a lo largo. ¿Para qué? Pues para que se vea volumen, aunque le pongamos más o menos una cantidad razonable. Aquí lo vamos estirando
y lo vamos a adornar con tiritas de cebolla. El color morado le va a dar un color muy vistoso y agradable a la vista. Este va a ser nuestro segundo emplatado. El tercer emplatado es un poquito más elaborado. Vamos a utilizar un cilindro de 7 centímetros de diámetro. Lo vamos a colocar aquí en el centro del plato. Es un plato mediano, redondo, y vamos a formarle una cama de aguacate en la parte inferior. Vamos a tirarle aquí lo que es el aguacate. El aguacate es partido en cuadritos. Vamos a ponerlo aquí al fondo para que no nos quede ningún espacio vacío. Para el momento de soltarlo, pues quede firme allí. Ahí está en el centro. Ahora sí, vamos a tirarle unas cucharadas de ceviche encima para que se mire bonito, vistoso, precioso este emplatado. Y esto lo puedes utilizar en una fiesta, en una reunión formal. Y es como te digo, es una receta muy diferente que vas a lucir. Con esta receta vas a lucir. Listo, ya tenemos aquí puesto lo que es el ceviche. Lo vamos a aplastar un poquito para que le dé firmeza al momento de desmontarlo. Y si se sale, no importa, es parte de la decoración. Ahí está, vamos a sacarlo, el molde, y la parte verde de abajo con lo que es el ceviche, pues le va a dar una vista muy bonita, espectacular. No está terminado aún. Esto lo vamos a poner unas tiritas de cebolla morada y unas tiritas de pepino. Esta tirita de pepino es la cáscara del pepino, que igual también se come y le va a dar una vista muy importante a lo que es este emplatado. Así vamos jugando con los colores y la textura. Ahí está. Ahora, así ya lo puedes degustar, pero en lo personal, aquí en el canal tenemos una salsa que se llama salsa 791. Es una salsa para el atún. Y le vamos a poner un espejo con esta salsa a esta preparación, y al momento de gustarlo va a ser una explosión de sabores en tu paladar. Aquí te dejo en una etiqueta la receta de esta salsa. Bueno, estos son los 3 emplatados que te quería mostrar. Lujosos, sencillos, agradables a la vista, y cuando lo vayas a degustar, pues lo vas a disfrutar bastante. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, pues llegó la hora, el mejor momento de este canal, que es la degustación. Aquí tengo 3 platillos, voy a agarrar la de la tostada para degustarla, a ver qué tal. Y huele rico, huele rico. Vamos a ver con esta mordida, a ver qué sabores nos da. ¿Qué te puedo decir de esta tostada y de esta preparación del ceviche? Tiene texturas diferentes y tiene sabores, que el principal está el atún, luego se mete lo del marisco, que es el pulpo, y luego la textura del cacahuate y lo dulce del piloncillo. Es una explosión de sabores y texturas aquí en tu paladar. Es extremadamente rico, te lo recomiendo para que lo prepares. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Si te gustó el video, suscríbete. Aquí te dejo algunas opciones de videos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo todo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!